Siempre nos dicen que no debemos manejar de noche en ciertas carreteras, especialmente cuando hay obras o pasos provisionales, ¿verdad? Las señales de desvío y las advertencias de los lugareños podrían salvarnos de un gran problema, pero a veces creemos que con un poco de suerte lograremos evitarlos. Luego, nos arrepentimos por no haber hecho caso. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gerardo y llevo más de 20 años dedicándome al transporte de mercancías entre pequeñas ciudades en el norte de México. Si algo he aprendido en todos estos años, es que los rumores de los pueblos siempre tienen algo de verdad. Recuerdo una vez que un compañero me contó sobre un camino en el que solía escucharse el llanto de una mujer. Al principio no le creí, pero varios camioneros más confirmaron haber vivido algo parecido. Es como si estuvieran ahí para advertirnos y cuidar de nosotros. Sin embargo, a veces la prisa o la desconfianza nos hace ignorarlos. Hace cosa de 2 años, tenía que transportar varias cajas con refacciones industriales a una ciudad vecina. El recorrido no era muy largo, pero debía cruzar una brecha en reparación. Antes de salir, un mecánico del pueblo me dijo: "No pases por ahí de noche. Han estado ocurriendo accidentes inexplicables y se oyen voces que no pueden pertenecer a gente viva". Como muchos de ustedes imaginarán, no le hice caso. Creí que solo eran supersticiones. Grave error. Aquella noche cargué mi camión y salí tarde. A mitad de la carretera, efectivamente encontré los señalamientos que desviaban hacia la famosa brecha en reparación. Era un tramo de terracería con curvas pronunciadas y huecos profundos donde se acumulaba agua de la lluvia reciente. Al ver la situación, pensé en regresar, pero la prisa pudo más que mi instinto. Mientras conducía, sentía mi camión saltar por los baches de la brecha. Tenía las luces altas, pero la oscuridad parecía tragárselas. Al poco rato, empecé a oír algo que no era el rugir del motor, ni el golpeteo de las llantas contra la grava. Un murmullo inquietante, como si fueran varias personas hablando al unísono, muy cerca de mi ventana. Una sensación de escalofrío recorrió mi cuerpo, y mi mente empezó a llenarse de preguntas que no quería responder. Pensé que estaba cansado, que quizá era un efecto del viento. El verdadero horror comenzó cuando crucé un pequeño puente provisional, construido con tablas. Era tan angosto que sentía que cualquier maniobra en falso me haría caer. De pronto, un grito desgarrador retumbó por debajo de las tablas, como si alguien estuviera atrapado en el agua lodosa. El sonido era agudo y prolongado, mezclado con un eco profundo que parecía ascender desde las entrañas de la tierra. Cada tabla del puente vibró bajo mis pies, y el aire se llenó de una humedad densa que me heló la sangre. En cuanto estuve del otro lado, me detuve para revisarme y ver si todo estaba en orden. Apenas bajé, la llanta trasera se atascó en un cráter lleno de fango y tuve que sacar las herramientas. Entonces, oí de nuevo ese grito, ahora más cercano, seguido por un lamento que resonó a mis espaldas. Era como si una voz rota intentara decir algo, pero las palabras no eran claras. No alcancé a ver quién lo emitía. Lo único que sentí fue un viento muy frío que me rozó el cuello y que hizo eco como en un pozo profundo. Mientras luchaba con la herramienta para liberar la llanta, los pasos sobre la grava se hicieron más claros, como si alguien o algo estuviera rodeándome. Me giré de golpe con la linterna en mano, pero no había nada. Solo el sonido del viento y el crujir de las ramas de los arbustos cercanos. Tuve que empujar y acelerar hasta que el camión salió de ese lodazal, todo mientras escuchaba pasos sobre la grava, pasos que no correspondían a ningún ser humano visible. Al retomar la marcha, miré por el retrovisor, y por un instante, juraría haber visto una sombra que cruzó el camino y se perdió entre los árboles. Mi mente se negaba a aceptar lo que había vivido. Finalmente, llegué a la carretera principal y me sentí algo más aliviado. Sin embargo, el ambiente seguía siendo pesado,
como si algo invisible me estuviera siguiendo. Llegué a mi destino horas después, y aunque completé mi entrega, no volví jamás a cruzar ese camino de noche. Aprendí que hay advertencias que existen por una razón, y que ignorarlas no solo pone en riesgo nuestra vida, sino que también nos deja frente a fuerzas que no entendemos y que es mejor no desafiar. Varias semanas después, me enteré de que unos trabajadores de la constructora habían muerto ahí mismo por un accidente con la maquinaria. Según los locales, sus voces seguían vagando cada noche, buscando quizá una salida o alguien que escuchara su historia. Algunos compañeros me contaron que al pasar por ese puente, sentían que el aire se volvía más pesado y que sus motores parecían fallar sin razón aparente. Desde entonces, nunca más ignoro las advertencias de la gente local cuando me dicen que un camino es peligroso después del anochecer. Uno nunca sabe qué ecos pueden habitar en esos lugares, ni hasta dónde pueden seguirnos esos recuerdos de lo desconocido. La primera vez que vi a esa figura a la orilla de la carretera, no dudé en detenerme. Estaba convencida de que cualquiera en su lugar agradecería una mano amiga, pero esa noche descubrí que no siempre es así. Después de todo, podría tratarnos igual el destino si estuviéramos en su lugar. Pero hay ocasiones en las que, al acercarnos, descubrimos que no toda ayuda es bien recibida y que tal vez nos topamos con algo que jamás debimos ver. Me llamo Ingrid. Buenas noches a todos los que escuchan o leen esta historia. Trabajo como chofer de autobús en rutas locales, transportando gente de una ciudad a otra por carreteras desoladas. Cada trayecto me permite conocer historias, rostros y emociones diferentes. Algunas veces escucho las risas de los pasajeros que comparten anécdotas, mientras que otras viajo en un silencio que deja espacio para mis propios pensamientos. Es un trabajo solitario en ocasiones, pero también gratificante cuando veo que ayudo a alguien a llegar a donde necesita. Tengo un aprecio enorme por mi trabajo, especialmente cuando veo que puedo ayudar a la gente a llegar a su destino. Pero un suceso, hace no mucho, me hizo entender que existen destinos a los que no queremos llegar. Una madrugada, conducía mi autobús casi vacío. Apenas llevaba a un par de pasajeros que se durmieron al instante, pues el viaje era largo. Era de esas noches de niebla espesa, tan densa que parecía envolver el autobús como un manto. La luz de los faros apenas lograba penetrar unos metros, difuminándose en la bruma, y el aire húmedo se sentía pesado, casi pegajoso, al respirar. La tensión creció en mí con cada kilómetro recorrido. La carretera, normalmente tranquila, parecía más solitaria que nunca, como si el mundo entero hubiera desaparecido. De pronto, distinguí una figura a la orilla de la carretera haciendo señas. Parecía una joven vestida con ropas formales y sosteniendo una maleta. Al principio dudé. Era extraño ver a alguien a esa hora en un lugar tan apartado, pero mi instinto me llevó a frenar y abrir la puerta. Ella subió sin decir nada y se sentó hasta atrás. No me pidió boleto ni nada, como si no supiera cómo funcionaba el viaje. Supuse que estaba muy angustiada por algo. Mientras continuaba conduciendo, traté de observarla por el espejo retrovisor. Su figura era tenue, casi desdibujada en la penumbra del autobús. Intenté hablarle, preguntarle a dónde iba, pero no obtuve respuesta. Pensé que tal vez estaba demasiado cansada o asustada para hablar. Poco después, al revisar nuevamente el espejo, noté que ya no estaba en el asiento trasero. Pensé, tal vez se cambió de lugar, pero no. Los dos pasajeros seguían dormidos más adelante, y ningún asiento mostraba rastro de la chica. Desapareció, así, sin más. Creí que mi mente me estaba jugando una broma. Intenté convencerme de que el cansancio me estaba afectando, pero el desasosiego no me abandonaba. Sin embargo, al cabo de unos kilómetros, la vi de nuevo, de pie, en el pasillo,
mirándome fijamente con los ojos desorbitados. Di un volantazo del susto y estuve a punto de irme contra la barrera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, mientras mis manos sudorosas se aferraban al volante con fuerza, temblando ligeramente. El siguiente parpadeo fue como un respiro. Ya no estaba. Los pasajeros se despertaron asustados por mi maniobra, y uno de ellos me pidió que me detuviera. Me orillé con el corazón a 1000 pulsaciones. Cuando encendí las luces interiores, vi la maleta que la joven llevaba, justo en el pasillo. Uno de los pasajeros la pateó sin querer, y se abrió. Dentro había algo envuelto en una tela vieja que expedía un olor fétido. «¿Qué es eso?», preguntó el pasajero con un hilo de voz. Ninguno de los presentes tuvo el valor de acercarse. La tela vieja dejó entrever algo que parecía una mano, pero el olor era tan nauseabundo que retrocedí de inmediato. Cerré los ojos un instante, tratando de calmar mis pensamientos. Cuando los abrí de nuevo, la maleta había desaparecido. Los pasajeros también la buscaron, recorriendo el autobús con la mirada, pero no había rastro de ella. Con las manos temblorosas, bajé del autobús y tomé aire. Afuera, la niebla se sentía más pesada, como si intentara arrastrarme dentro de ella. Miré hacia los lados, buscando alguna explicación racional, pero solo encontré el silencio abrumador de la madrugada. Al regresar al autobús, sentí que algo no estaba bien. La atmósfera había cambiado, como si el aire dentro se hubiera vuelto más denso. Los pasajeros, visiblemente nerviosos, me pidieron que siguiéramos avanzando. Yo también quería alejarme lo antes posible de ese lugar. Conduje el resto del trayecto con una sensación de constante vigilancia, como si algo o alguien nos observara desde la oscuridad. Cada sombra en la carretera me parecía sospechosa. Cada crujido dentro del autobús me hacía sobresaltarme. Llegamos a nuestro destino sin incidentes adicionales, pero el miedo no me abandonó. Desde entonces, cada vez que veo a alguien pidiendo ayuda en la carretera, me lo pienso 2 veces. Aún hoy, en noches de niebla, juro escuchar golpes suaves en la puerta trasera del autobús. A veces, incluso me parece ver el reflejo de unos ojos en el espejo retrovisor, desapareciendo justo cuando intento enfocar la vista. Y en ocasiones, al encender las luces interiores, creo ver una maleta olvidada en el pasillo, pero cuando parpadeo, desaparece como si nunca hubiera estado allí. Ahora entiendo que hay pasajeros que no buscan un destino, sino un recuerdo al que aferrarse. Hay consejos que nos repiten una y otra vez a lo largo de la vida. No tomes curvas cerradas a alta velocidad. Cuidado con los precipicios. No manejes cansado. Son tantas que a veces las ignoramos. Pero hay historias que se encargan de recordarnos por las malas lo que puede pasar al romper esas reglas. Muy buenas noches. Soy Osvaldo. Llevo manejando camiones de carga por media República Mexicana desde hace 15 años. Lo hice, en parte, para escapar de mi pasado turbio, uno que no me enorgullece admitir. En mi juventud, me mezclé con gente que pasaba mercancía robada. No era directamente un criminal, pero ayudaba a falsificar papeles y hacía vista gorda ante ciertos paquetes de dudosa procedencia. Las cosas se salieron de control y tuve que romper con ese círculo. Así que la carretera se volvió mi refugio y también mi huida. Creía que nada podía sorprenderme ya. Sin embargo, hace poco me asignaron transportar productos farmacéuticos por la Sierra Gorda de Querétaro, una zona llena de curvas peligrosas. Y ahí descubrí que hay guardianes muy distintos a los de la policía. La llamada Curva del Traidor cargaba con una leyenda oscura. Se dice que un chofer perdió la vida de manera brutal cuando su copiloto, en un acto de traición, lo asesinó para robar el camión repleto de medicinas. Según los relatos, el disparo lo alcanzó en pleno volante, y mientras la sangre cubría el interior de la cabina, el vehículo se descontroló, chocando violentamente contra las rocas que bordean la curva. Desde entonces,
Esa ruta parece conservar el eco de aquel fatídico momento, alimentando historias de apariciones y advertencias. Varios conductores aseguran haber visto al difunto pidiendo ayuda en la curva, especialmente en noches de niebla o tormenta. Aquella noche, me tocó pasar la curva del traidor cerca de la medianoche. La carretera estaba desierta y la niebla era tan densa que las luces de mi camión apenas iluminaban unos pocos metros adelante. Manejar por esa zona era angustiante. Un giro mal dado podía lanzarme al barranco y no había margen de error. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de tensión y anticipación, como si algo estuviera por suceder. Justo al entrar en la curva, sentí un golpeteo en la puerta derecha de la cabina, como si alguien la golpeara con el puño. Mi primer pensamiento fue que alguien intentaba asaltarme, o que era un viejo enemigo que, de alguna forma, me había rastreado. Mi instinto me gritó que frenara y saliera corriendo, pero recordé lo peligroso que es detenerse en plena curva y, además, no quería mostrar debilidad. A veces, cuando vienes de donde yo vengo, el miedo te paraliza tanto como tu orgullo. Opté por continuar, mirando de reojo la ventana. Ahí estaba, un hombre con la cara ensangrentada, colgándose de la puerta. Grité con todas mis fuerzas, pensando que ya estaba alucinando, o que era un sicario herido que venía a rematarme. Sin embargo, sus ojos me miraban con rabia, como si quisiera advertirme de algo. Balbuceó, «Cuidado», y señaló el asiento a mi lado. No entendí su advertencia en ese instante. Me quedé helado. Unos metros más adelante, cuando al fin completé la curva, sentí un golpe proveniente de la parte trasera de la carga. Mi corazón casi se sale del pecho, porque el primer pensamiento que me cruzó la mente fue: «Ya me encontraron». Me detuve como pude, aferrado a la esperanza de que solo fuera un bache o un desperfecto del camión. Al abrir la caja de carga, lo que vi me dejó sin palabras. Había un polizón escondido entre las cajas, un hombre joven con ropas raídas y una expresión de desesperación en su rostro. En sus manos ocultaba un arma rudimentaria, pero lo suficientemente peligrosa como para que mi mente regresara a esos momentos oscuros de mi vida. Fue como si el pasado se materializara frente a mí, retorciéndose en una versión que ahora buscaba venganza. Intenté calmarlo, pero el miedo y la adrenalina eran demasiado. Tuvimos un forcejeo breve, pero intenso, que terminó cuando logré desarmarlo y subir de nuevo a la cabina con la respiración agitada. Al mirar hacia la puerta derecha, puse al hombre ensangrentado, pero ya no estaba. Solo quedaban las manchas rojizas con la forma de una mano en el vidrio. Aquella noche no solo me di cuenta de que la carretera oculta peligros humanos, sino también que hay presencias que prefieren advertirte antes de que sea demasiado tarde. Reflexioné sobre cómo aquel espectro no solo había salvado mi vida, sino también me había obligado a confrontar los fantasmas de mis propias decisiones. Comprendí que, por más que uno intente escapar, el pasado, sea de este mundo o del otro, siempre puede alcanzarte. Los días siguientes, mientras recorría otras rutas, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Cada vez que pasaba por un tramo solitario o escuchaba un ruido extraño en la cabina, mi mente volvía a esa curva, al rostro del hombre ensangrentado y a las palabras que me había dicho. Era como si su advertencia no solo hubiera sido para esa noche, sino para el resto de mi vida. Desde entonces, trato de ser más cuidadoso, no solo al volante, sino también con las decisiones que tomo. La carretera, con todos sus misterios, me había dado una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. Hola, señor Williams. Decidí escribirte porque, después de escuchar tantas historias en tu canal, sentí que debía compartir la mía. No sé si creas en lo sobrenatural, Williams, pero lo que viví en la carretera entre Monterrey y Saltillo no tiene otra explicación. Me cuesta trabajo contar esto,
No porque no recuerde cada detalle, sino porque revivirlo es como abrir una herida que nunca termina de cerrar. Han pasado varias semanas desde aquella noche en la carretera que me cambió la vida, pero sigo despertándome con el rostro o la ausencia de él, de aquella figura grabada en mi mente. Aquel viaje era uno más, o al menos eso pensé al principio. Me tocaba llevar una carga de productos de Monterrey a Saltillo. Conocía esa ruta como la palma de mi mano, la serpenteante carretera que sube y baja por la Sierra Madre Oriental, un lugar tan hermoso como peligroso, sobre todo de noche. Salí al caer el sol porque quería evitar el tráfico pesado y llegar a tiempo. Cargué mi termo de café, revisé los frenos, las luces y comencé mi recorrido. Los primeros kilómetros transcurrieron tranquilos, como siempre, con la radio encendida, escuchando viejas canciones norteñas. Me sentía en mi elemento. Era una noche fresca, y el aire olía a pino y tierra húmeda por las lluvias recientes. Pasadas las primeras curvas, algo empezó a sentirse raro. Tal vez fue el silencio entre las canciones, o la manera en que la luna parecía ocultarse tras las nubes, dejando la carretera en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A un costado del camino había una figura caminando. A simple vista parecía un hombre. Llevaba una chamarra oscura y pantalones desgastados. Algo en su postura me llamó la atención. Caminaba encorvado, con los brazos colgando como si estuviera exhausto. Pensé que era algún caminante que se había quedado sin transporte, algo no tan raro en esas carreteras. Reduje la velocidad, más por instinto que por intención de ayudar, y ahí fue cuando lo noté. No tenía rostro. No era que estuviera oculto por la sombra o la distancia. Simplemente no había nada ahí. Donde debería estar su nariz, ojos y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como si alguien hubiera borrado su cara con un borrador gigante. Mi pecho se llenó de un frío inexplicable. Solté el pedal del freno y aceleré. La figura ni siquiera volteó hacia mí. Solo siguió caminando, como si nada. Durante varios kilómetros, traté de convencerme de que había sido una ilusión, un truco de la luz o el cansancio acumulado de varios días sin dormir bien. Encendí un cigarro y me obligué a concentrarme en el camino, pero no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Más adelante, en una curva pronunciada, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba en medio de la carretera. Mis manos se crisparon sobre el volante, y el corazón me latía tan fuerte que casi lo sentía en los oídos. No sabía si tocar el claxon, frenar o simplemente cerrar los ojos y pasar de largo. Antes de que pudiera decidir, la figura dio un paso hacia un lado, dejándome el camino libre, pero no sin antes girarse como para verme. Solo que no había nada que pudiera verme. Después de ese segundo encuentro, la paranoia se apoderó de mí. Cada sombra en la carretera, cada reflejo en los espejos, me hacía saltar en el asiento. Encendí la radio a todo volumen para no sentirme tan solo, pero eso apenas ayudó. La figura seguía apareciendo, siempre caminando al borde del camino, siempre adelantándose como si conociera la ruta mejor que yo. En un punto, la carretera se volvió más estrecha y las curvas más cerradas. Estaba tan alterado que no vi la roca que se había deslizado al carril derecho, hasta que fue demasiado tarde. Traté de esquivarla, pero el movimiento brusco hizo que el tráiler comenzara a tambalearse. En un intento desesperado por recuperar el control, aceleré, pero solo empeoró las cosas. El camión se salió del camino y comenzó a deslizarse por una pendiente. En esos segundos, todo pasó en cámara lenta. Escuché el metal chirriando, el vidrio rompiéndose, y sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Luego, todo se detuvo. El tráiler quedó inclinado,
y el silencio que siguió fue ensordecedor. Traté de moverme, pero el dolor en el brazo me lo impidió. Miré hacia abajo y vi que estaba atrapado bajo el volante, y algo no estaba bien. La sangre corría en chorros, y un mareo intenso comenzó a apoderarse de mí. Antes de desmayarme lo vi. La figura estaba ahí, de pie junto a la puerta de la cabina. Aunque no tenía rostro, podía sentir que me miraba, que se inclinaba hacia mí. Estaba tan cerca que podía distinguir cada pliegue en la piel, donde debería haber una cara. Quise gritar, pero no tenía fuerzas. Luego, todo se tornó oscuro. Cuando desperté, estaba en un hospital. Mi brazo izquierdo ya no estaba, y el doctor me dijo que habían tenido que amputarlo para salvar mi vida. Las autoridades me explicaron que un conductor que pasó por la zona vio mi tráiler destrozado y llamó a emergencias. Nadie mencionó haber visto a una figura extraña cerca del accidente, pero yo sabía la verdad. Desde entonces, no he vuelto a manejar. Cada vez que cierro los ojos, siento que está ahí, esperando al borde del camino. A veces, incluso creo escuchar pasos, aunque sé que eso es imposible, o al menos eso quiero creer. He tratado de buscar explicaciones, historias de otros conductores que hayan visto algo similar en esa carretera, pero no he encontrado nada que me consuele. Solo sé que hay algo en esos caminos solitarios que no pertenece a este mundo. Algo que camina sin rostro, esperando a los que, como yo, se atreven a pasar por ahí en la noche. Lluvia de piedras. Hola, señor Williams. Decidí enviarle este relato porque sé que usted y sus oyentes disfrutan de este tipo de historias. Le contaré todo desde el principio, esperando que, de alguna manera, esto sirva para entender lo que realmente pasó aquella vez. Hace algunos meses me tocó un viaje que todavía me quita el sueño. Era una ruta de rutina. Llevaba maquinaria agrícola desde León hasta un pequeño pueblo en la Huasteca Potosina. Nada fuera de lo común, salvo que, como siempre, me esperaban largas horas de carretera, poco sueño y esos cafés aguados que venden en las gasolineras. Nunca imaginé que ese trayecto se convertiría en una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. La noche antes de partir, me despedí de mi esposa y de mis 2 hijos. Como siempre, les prometí que estaría de vuelta en unos días, y como siempre, mi mujer me dijo que manejara con cuidado. Salí antes del amanecer para aprovechar las primeras horas del día. La carretera estaba despejada y el clima era perfecto, un cielo limpio, casi sin nubes, y un sol que empezaba a calentar el ambiente. Llegué sin problemas a la mitad del recorrido, y aproveché para cargar combustible y comer algo rápido. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con una gorra deslavada, me recomendó que no tomara un atajo por un camino rural que me habían sugerido antes de salir. Mejor sigue por la carretera principal, me dijo mientras llenaba el tanque. Esa ruta por el cerro no es buena, y menos si vas solo. Le agradecí el consejo, pero no le hice mucho caso. Ahorrarme un par de horas sonaba tentador, y no era la primera vez que alguien me advertía sobre caminos malditos o peligrosos. Los traileros vivimos de enfrentar riesgos, curvas cerradas, caminos estrechos y hasta asaltos. Una leyenda más no me iba a detener. Tomé el atajo poco después de mediodía. El camino era estrecho y serpenteaba entre cerros cubiertos de vegetación densa. Apenas se veía un alma, salvo por un par de casas dispersas y un niño que corría tras un perro flaco al borde del camino. A medida que avanzaba, empecé a notar que la señal de radio se perdía. Sin música ni voces que me acompañaran, el silencio del lugar se hacía más pesado. Me distraje observando las montañas a lo lejos cuando escuché el primer golpe. ¡Tac! Pensé que era una piedra suelta, algo común en caminos de terracería, pero luego vino otro golpe y otro más. ¡Tac! ¡Tac! ¡Tac!
Miré por el retrovisor, esperando ver algún vehículo detrás que pudiera estar levantando piedras, pero no había nadie. Lo mismo al frente. La carretera estaba completamente vacía. Bajé la velocidad y miré hacia los lados. La vegetación era tan espesa que apenas se distinguía el horizonte. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña roca golpeó el parabrisas con fuerza suficiente para hacerme saltar del asiento. No fue lanzada desde el suelo. Parecía que venía desde arriba, como si alguien la hubiera dejado caer. Frené en seco y bajé del tráiler para inspeccionar el área. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Miré hacia los cerros y los árboles. No había señales de nadie, ni de algún animal. Todo estaba inmóvil, excepto el leve movimiento de las hojas. Fue cuando noté algo extraño. El camino a mi alrededor estaba salpicado de piedras pequeñas, como si hubiera habido un derrumbe. «Debe ser un pájaro o algo así», murmuré para tranquilizarme mientras regresaba al camión. No pasaron ni 5 minutos después de retomar el camino, cuando los golpes empezaron de nuevo. Esta vez fueron más intensos y frecuentes. Las piedras caían sobre el toldo, el parabrisas y los costados del tráiler. Me obligaron a reducir la velocidad hasta casi detenerme. «¿Qué diablos es esto?», exclamé mientras miraba a mi alrededor. Lo más extraño era que el cielo seguía despejado. No había nubes, ni viento, ni siquiera señales de tormenta. Bajé la ventanilla para escuchar mejor, pero solo se percibía un silencio absoluto, roto por los golpes secos de las piedras. Fue entonces cuando mi radio CB se encendió sola, soltando un ruido estático que me hizo estremecer. Giré la perilla para ajustarla, pero lo único que salió fue un murmullo bajo, como si alguien estuviera intentando hablar. «¿Hola? ¿Hay alguien en esta frecuencia?», pregunté, tratando de mantener la calma. El murmullo cesó por un momento, y luego escuché una voz ronca, casi inhumana. «¡No sigas!». El radio se apagó de golpe, dejando un silencio aún más pesado que antes. Mi corazón latía con fuerza. Quería dar la vuelta, regresar a la carretera principal, pero el camino era tan estrecho que maniobrar el tráiler era casi imposible. Avancé unos kilómetros más con la piel de gallina, mirando constantemente por los retrovisores y el parabrisas. Fue entonces cuando lo vi. A un costado del camino, parado bajo un árbol torcido, había un hombre. Estaba descalzo, con ropa desgastada y sucia, y la cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello no pudiera sostenerla. Levantó una mano lentamente, como si estuviera pidiendo aventón. «Ni lo pienses», me dije a mí mismo, y aceleré, pero al pasar junto a él, noté algo que me heló la sangre. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían observarme de todas formas. Apreté el volante con fuerza, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, o tal vez un efecto de la luz. Sin embargo, mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. El sol empezó a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. El camino parecía interminable, como si hubiera estado dando vueltas en círculos. Ya no caían piedras, pero la sensación de que algo me estaba siguiendo era innegable. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, llegué a una curva que desembocaba en un pequeño puente de madera. Al otro lado, vi una figura familiar. Era el mismo hombre sin ojos. Estaba parado en medio del puente, inmóvil, con la cabeza ladeada como antes. Mi mente se dividió entre el miedo y la lógica. No podía ser él. Era imposible que hubiera llegado antes que yo. Decidí no detenerme. Pisé el acelerador y dirigí el tráiler hacia el puente, decidido a ignorarlo. Pero justo cuando estaba a punto de pasarlo, escuché un golpe ensordecedor en el techo del tráiler, como si algo pesado hubiera caído sobre él. El volante tembló en mis manos y por un momento perdí el control. El tráiler se balanceó peligrosamente
y sentí como si alguien estuviera moviéndolo desde arriba. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. Cuando finalmente crucé el puente, me atreví a detenerme. Bajé del tráiler con una linterna y revisé el techo. No había nada, ni una sola marca que indicara qué había causado el golpe. Sin embargo, el aire a mi alrededor se sentía más frío, como si algo invisible me estuviera rodeando. Regresé al camión y recé porque la carretera principal no estuviera lejos. La noche cayó completamente, y con ella llegó una neblina espesa que cubría todo a mi alrededor. Apenas podía ver un par de metros frente a mí. La sensación de estar siendo observado era tan fuerte que tuve que encender todas las luces del tráiler, incluso las interiores, para intentar sentirme menos solo. Entonces, lo vi por última vez. En medio de la neblina, justo al borde de la carretera, estaba el hombre sin ojos. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había varias figuras, todas iguales, descalzas, con ropa desgastada y cabezas ladeadas. Me quedé congelado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Una de las figuras levantó una mano lentamente, señalándome, mientras el resto comenzaba a moverse hacia el tráiler. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo sé que desperté al amanecer, estacionado al borde de una carretera pavimentada. El tráiler estaba intacto y el motor seguía encendido. Nunca conté esta historia a mis compañeros traileros, ni a mi familia. Pero desde entonces, cada vez que paso por la Huasteca Potosina, evito cualquier atajo, sin importar cuánto tiempo me ahorre. Las carreteras tienen memoria, y yo nunca quiero volver a ser parte de una de sus historias. Camina hacia atrás. Hola, señor Williams. Le escribo este relato porque, aunque ha pasado tiempo, todavía no he podido sacarlo de mi mente. Nunca he sido muy dado a creer en cosas paranormales, pero después de esa experiencia, ya no estoy tan seguro de que el mundo funcione como pensamos. En fin, espero que este relato encuentre un lugar en su canal, porque siento que contar mi historia puede ayudarme a procesar lo que viví aquella noche. Le advierto, esto no es una historia feliz, pero es real. Por eso me animé a enviársela. Un camionero que aún no puede olvidar lo que vio. Era un trabajo sencillo: transportar una carga de productos electrónicos hasta Monterrey. Había salido al amanecer desde un parque industrial en Toluca, con la cabina del tráiler llena del aroma a café recién hecho, y el ruido constante del motor como mi única compañía. Siempre llevo conmigo una radio portátil para sintonizar las estaciones locales. Me gusta sentirme conectado, aunque sea escuchando a desconocidos hablar del clima o de los partidos de fútbol. Las primeras horas de viaje transcurrieron sin problemas. Aproveché para detenerme en una fonda cerca de San Juan del Río, donde comí un buen plato de caldo de res. La señora que atendía era amable, de esas personas que te hacen sentir como en casa. «Cuídese en la carretera, joven», me dijo con una sonrisa antes de despedirme. Sus palabras, aunque comunes, me quedarían resonando más tarde. El sol se estaba poniendo cuando pasé por las afueras de Querétaro. Los paisajes se transformaron en sombras largas y siluetas apenas visibles. Siempre he pensado que hay algo especial en conducir de noche. La carretera parece una cinta infinita, y las luces de los faros son como un túnel que te separa del resto del mundo. Sin embargo, también es cuando más precaución debes tener. Encendí las luces altas al entrar a un tramo más solitario de la carretera. Había poco tráfico, apenas uno que otro camión y algún coche que pasaba a toda velocidad. Sentí como el cansancio empezaba a instalarse en mi cuerpo, pero todavía tenía fuerzas para unas cuantas horas más al volante. Iba escuchando una estación de radio cuando comenzó a fallar. Primero fue un zumbido leve, luego un silencio absoluto. Giré el dial varias veces, pero ninguna frecuencia parecía funcionar. «Maldito aparato», dije en voz alta, y apagué la radio. En ese momento, pensé en detenerme en una gasolinera más adelante para tomar un descanso y revisar el equipo, pero algo
me hizo seguir. Fue en ese tramo vacío y oscuro, cerca de un lugar conocido como la Cuesta del Gato, donde lo vi por primera vez. Al principio, pensé que se trataba de un borracho caminando por la carretera. Estaba a unos 50 metros frente a mí, iluminado por los faros del tráiler. Caminaba hacia atrás, pero lo extraño no era eso, sino que su rostro estaba completamente fijo en mi dirección, como si me estuviera observando. Reduje la velocidad instintivamente, más por precaución que por otra cosa. Mientras me acercaba, me di cuenta de que su vestimenta no era la típica de alguien de la zona. Llevaba una camisa blanca y un pantalón oscuro, prendas limpias, casi nuevas. Su expresión era lo que más me inquietó. No mostraba miedo ni sorpresa, solo me miraba con unos ojos que parecían vacíos, como si no tuviera alma. Toqué el claxon, esperando que se apartara. Nada. Seguía caminando hacia atrás, pero siempre mirándome. «¿Qué demonios?», murmuré, apretando con fuerza el volante. Al llegar a pocos metros de él, tomé la decisión de maniobrar para esquivarlo. Giré el volante hacia la izquierda y pasé a su lado, pero lo que ocurrió después me heló la sangre. El tráiler atravesó su cuerpo como si fuera aire. Pisé el freno con todas mis fuerzas, haciendo que el tráiler se detuviera de golpe. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío corría por mi frente. Miré por los espejos retrovisores, esperando verlo en la carretera, tirado o al menos a un lado del camino. Pero no había nadie. Apagué el motor y salí de la cabina con una linterna. El viento nocturno era helado y la oscuridad parecía envolverlo todo. Caminé unos metros hacia atrás, buscando algún rastro de esa figura. No había nada, ni huellas, ni marcas en el asfalto, ni siquiera una señal de que algo extraño había ocurrido. Tal vez estoy demasiado cansado, me dije a mí mismo, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Volví al tráiler y decidí seguir adelante, pero algo dentro de mí no podía dejar de pensar en ese hombre. Unos 20 minutos después, el sueño comenzó a vencerme. Decidí detenerme en una gasolinera que encontré a la orilla del camino. Era un lugar pequeño, con apenas 2 bombas y una tienda que parecía cerrada. Apagué el motor y bajé para estirarme un poco. El encargado de la estación, un hombre mayor con cabello canoso, salió de una caseta al verme. Le pedí un café y algo para comer, pero me miró con una expresión extraña, como si supiera algo que yo no. «¿Por dónde viene, joven?», preguntó mientras llenaba mi termo con café. «De Toluca». «¿Por qué?», respondí, tratando de sonar casual. «Pasó por la Cuesta del Gato», insistió. Asentí, algo desconcertado. El hombre se cruzó de brazos y suspiró. «No es raro que los traileros vean cosas en ese tramo. Dicen que un hombre murió atropellado ahí hace años, pero nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, se aparece en la carretera para asustar a los que pasan». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y camina hacia atrás?», pregunté, recordando lo que había visto. El hombre me miró fijamente antes de responder. «Dicen que sí, pero nunca lo he visto. Solo sé que los que lo ven, rara vez vuelven por ese camino». El resto del viaje fue una lucha constante entre el cansancio y el miedo. Cada sombra en la carretera parecía moverse, y cada ruido dentro de la cabina me hacía saltar. Cuando finalmente llegué a Monterrey, entregué la carga y busqué un lugar donde descansar. Esa noche soñé con el hombre. Lo veía en la carretera, caminando hacia atrás, con su rostro siempre fijo en el mío. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había más figuras, todas mirando hacia mí. Decidí no volver a tomar esa ruta. Sin embargo, la imagen de ese peatón sigue persiguiéndome. A veces, cuando conduzco de noche, siento que lo veo de reojo, siempre caminando hacia atrás, siempre observándome. Tal vez nunca logre entender lo que ocurrió aquella noche, pero una cosa es segura:
Hay cosas en las carreteras de México que es mejor no cuestionar. Animal con ojos de fuego. Hola, señor Williams. Le cuento esta historia tal como la viví, sin exageraciones, y con todos los detalles que mi memoria logró conservar. Espero que, al compartirla, alguien más que haya pasado por algo similar pueda sentirse menos solo, o, al menos, advertido. Transportaba cajas llenas de productos agrícolas desde el Bajío hasta una pequeña ciudad en Tamaulipas. La paga era decente, y el patrón confiaba en mí, así que me dieron la carga sin muchas preguntas. Salí al atardecer, como siempre, para evitar el tráfico pesado del día. El camión estaba en buenas condiciones. Hacía poco le había cambiado las llantas y revisado el sistema de frenos. El clima, aunque fresco, era perfecto para manejar. «No te tardes, que en ese tramo a veces pasan cosas raras», me dijo el muchacho de la estación de servicio, donde cargué diésel antes de partir. «¿Cosas raras? ¿De qué hablas?», pregunté con una sonrisa burlona. Puras historias de los viejos, que si ven luces, que si aparece gente en la carretera. Ya sabes cómo son». No le di importancia. A lo largo de mi vida, he escuchado historias como esas. Mujeres que aparecen pidiendo aventón y desaparecen. Carreteras que parecen alargarse sin fin. Figuras oscuras en los retrovisores. Uno aprende a ignorarlas. Avancé sin problemas durante las primeras horas. La radio era mi única compañía. La frecuencia de AM apenas alcanzaba a sintonizar una estación de música norteña. De vez en cuando, un tráiler o un autobús pasaba en sentido contrario, sus luces deslumbrándome por un segundo antes de desaparecer en la oscuridad. Todo comenzó cerca de la medianoche. La carretera estaba desierta, un tramo solitario rodeado de cerros bajos y matorrales secos. El único ruido era el motor del camión y el golpeteo del viento contra los cristales. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, algo cruzó la carretera. Al principio pensé que era un coyote o un perro, algo común en esas zonas, pero había algo extraño en su movimiento. Era más grande que un perro, pero demasiado ágil para ser un animal grande. Lo vi claramente cuando llegó al otro lado de la carretera y se detuvo. Era una figura oscura, casi negra, como una sombra tangible. Tenía el tamaño de un venado, pero su forma era más parecida a la de un perro con patas largas y delgadas. Lo más aterrador eran sus ojos, 2 puntos rojos que brillaban como brasas ardientes. Frené de golpe, el camión se sacudió con fuerza y sentí como las cajas de la carga se deslizaban en la caja. Por un instante, el animal me miró directamente. Sus ojos no solo brillaban, parecían quemar. Era como si el fuego estuviera vivo dentro de ellos, y pude sentir un calor extraño invadiendo la cabina, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. «¡Maldito perro!», murmuré, tratando de recuperar el control. El animal no se movió, simplemente se quedó ahí, mirándome fijamente. Decidí rodearlo. Giré el volante hacia la izquierda para evitar atropellarlo, pero en cuanto moví el camión, sucedió algo que jamás olvidaré. El animal se desvaneció. No corrió, no saltó, simplemente se convirtió en humo. Un humo negro y denso que se esparció en todas direcciones. Sentí como ese humo entraba por las rejillas de ventilación del camión, llenando la cabina con un olor a quemado que me provocó arcadas. «No puede ser», grité, deteniendo el camión en seco. Salí del camión con la linterna que siempre llevo en la guantera. Revisé el camino y los alrededores, pero no había nada. Ni rastro del animal, ni del humo. Lo único que quedaba era el olor, un aroma a cenizas y carne quemada que parecía impregnado en el aire. Volví a la cabina, inquieto pero decidido a seguir adelante. En este trabajo, no puedes darte el lujo de asustarte fácilmente. El tiempo es dinero, y los retrasos siempre cuestan caro. Sin embargo, algo no estaba bien.
Apenas avancé unos kilómetros, la radio comenzó a fallar. La música se detuvo y fue reemplazada por un ruido extraño, como un crujido intermitente que me puso los pelos de punta. Apagué la radio, pero el sonido continuó, ahora proveniente del tablero. «Debe ser un corto», me dije, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. A medida que avanzaba, la sensación de que algo me observaba se hacía más fuerte. Miraba constantemente los espejos laterales y el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada. Solo la carretera oscura y el reflejo tenue de las luces traseras del camión. De repente, sentí un golpe fuerte en la parte trasera del tráiler, como si algo hubiera chocado contra la caja. Me detuve de nuevo, esta vez con más miedo que curiosidad. Con la linterna en mano, rodeé el camión, revisando cada rincón. La noche estaba más fría ahora, y el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir los matorrales. Cuando llegué a la parte trasera, vi algo que me dejó helado. En la puerta de la caja había marcas de garras. No eran rayones superficiales, eran surcos profundos, como si algo con uñas gigantescas hubiera intentado abrir la puerta. «No, esto no es posible», murmuré, retrocediendo un paso. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido bajo, como un gruñido, provenía de los matorrales cercanos. Giré rápidamente la linterna hacia la fuente del sonido, pero no vi nada. Solo sombras que se movían con el viento. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de sonar valiente. La respuesta fue inmediata. Desde los matorrales, los mismos ojos rojos que había visto antes aparecieron, brillando con intensidad. Esta vez, estaban más cerca, a menos de 10 metros de mí. El gruñido se hizo más fuerte, y la figura comenzó a salir de entre las sombras. Era el mismo animal, pero ahora parecía más grande, más imponente. Sus patas eran largas y musculosas, y su cuerpo parecía hecho de un humo oscuro que se movía constantemente. No esperé para averiguar qué quería. Corrí hacia la cabina, cerré la puerta de un golpe y puse el camión en marcha. Las llantas chirriaron contra el pavimento mientras aceleraba, dejando atrás esa cosa, o al menos eso pensé. Mientras avanzaba por la carretera, los ojos rojos seguían apareciendo en los espejos laterales. Era como si el animal me estuviera persiguiendo, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible. No importaba cuánto acelerara, siempre estaba ahí, a unos metros de distancia, mirándome con esos ojos infernales. «Déjame en paz», grité, golpeando el volante con frustración. Intenté no mirarlo, concentrarme en la carretera, pero era imposible. Los espejos parecían atraer mi atención, obligándome a verlo. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. El motor comenzó a fallar. El rugido constante del motor fue reemplazado por un jadeo irregular, y las luces delanteras comenzaron a parpadear. Sentí como el camión perdía fuerza, obligándome a detenerme una vez más. «No puede ser. No ahora», susurré, mirando los controles con desesperación. De nuevo, el silencio invadió el ambiente. No había ruidos ni viento, ni siquiera los sonidos típicos de la noche. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Miré por el parabrisas y ahí estaba. El animal estaba frente al camión, a unos metros de distancia, mirándome con sus ojos de fuego. Esta vez no se movía ni gruñía. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo. Por un instante pensé en tocar la bocina, intentar asustarlo, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, una intuición, me dijo que no lo hiciera. De repente, el animal comenzó a cambiar. Su forma se distorsionó, como si el humo que lo formaba estuviera siendo arrastrado por un viento invisible. Antes de que pudiera reaccionar, el animal se convirtió en una figura humana. Era un hombre alto, delgado, con piel pálida y ojos que seguían brillando como brasas. Vestía ropa antigua, como de principios del siglo XX.
y su rostro estaba torcido en una sonrisa que me heló la sangre. «Tú no deberías estar aquí», dijo. Su voz era un eco profundo que resonó en mi cabeza. No respondí. Solo pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero el camión no se movió. El hombre, o lo que fuera, dio un paso hacia adelante, levantando una mano que parecía arder en llamas invisibles. Esto es mi territorio. No recuerdo exactamente cómo logré escapar. Todo después de ese momento es un borrón. Lo siguiente que supe fue que estaba estacionado en una gasolinera, con el motor del camión apagado y las luces encendidas. Cuando revisé la carga, estaba intacta. No había marcas de garras, ni señales de que algo extraño hubiera ocurrido. Sin embargo, el olor a quemado seguía impregnando la cabina, recordándome que lo que viví no fue un sueño. Nunca volví a tomar esa ruta, y hasta la fecha evito hablar de lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que paso cerca de esa región, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si esos ojos rojos aún me estuvieran observando desde la oscuridad. ¿Alguna vez han sentido que ciertos caminos cobran algo más que dinero cuando pasas por un peaje? A veces son solo supersticiones. Otras veces hay historias que te hacen dudar. Lo curioso es que muchas carreteras de paga se construyen en lugares donde hubo sucesos oscuros, y uno se entera cuando es demasiado tarde. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Hannah. Soy originaria de Michoacán, de una comunidad donde la magia y las creencias esotéricas forman parte de la vida diaria. Mi abuela y mi madre se dedicaban al curanderismo, y desde niña aprendí a observar señales que la mayoría ignora. Por esa razón, me gusta pensar que tengo un don para percibir energías y presentir cosas que otros no sienten. Sin embargo, jamás pensé que ese don me pondría frente a algo tan terrorífico. Durante varios años, viajé constantemente a la Ciudad de México para vender artesanías en mercados y ferias. Siempre pasaba por la misma autopista de cuota y me parecía de lo más normal, hasta que una noche todo cambió. Había salido tarde de la capital, cargada con las ganancias del día y con un presentimiento extraño que me rondaba desde la mañana. Tuve un sueño la noche anterior. Vi una enorme calavera pintada en el cielo que me llamaba por mi nombre. Desperté agitada y mi madre me dijo que no era buena señal viajar tan cansada. Aún así, no tuve más opción que regresar a casa, pues me esperaba otro compromiso al día siguiente. Cuando llegué a la caseta de cobro, noté que estaba desierta. Ni un solo auto, ni un solo empleado se asomaba. Las luces fluorescentes estaban encendidas, pero no había señales de vida. ¡Qué raro!, pensé. Bajé la ventana para gritar un «Buenas noches», pero nadie respondió. Mientras avanzaba lentamente, la máquina de cobro automático se activó sola, mostrando un costo excesivo: 999 pesos. Mi corazón dio un vuelco. La cifra me pareció una burla, sobre todo porque el número 9, en la tradición que aprendí, está asociado con los espíritus que vagan buscando un final. De inmediato traté de retroceder, pero las barreras subieron y bajaron violentamente, como invitándome a cruzar sin protestar. Al no haber nadie alrededor, decidí pasar y ver si más adelante encontraba personal o alguna patrulla. Pero apenas crucé, el panorama cambió por completo. Era como si hubiera entrado en una dimensión paralela. El cielo se oscureció aún más, las luces de los postes se volvieron tenues, y en los espejos laterales distinguí sombras corriendo a la par de mi camioneta. Intenté aferrarme a mi amuleto de obsidiana, un regalo de mi madre para protegerme de malas energías, pero notaba un calor extraño en la mano, como si ese objeto sagrado estuviera ardiendo. La carretera, que normalmente era amplia, se sentía estrecha, casi asfixiante. Parecía que los carriles se aplastaban unos contra otros, como si quisieran atraparme. Unos kilómetros después,
se encendieron unas lámparas blanquecinas a un costado, revelando decenas de siluetas humanas estáticas, mirando el pavimento. Tenían los rostros cubiertos de sombras, carentes de rasgos, con ojos hundidos como pozos vacíos. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna y quise frenar, pero mi pie no respondía del todo. El entorno estaba tan cargado de energía negativa que me sentía aturdida, casi indefensa. Recordé entonces las enseñanzas de mi abuela. Cuando te enfrentes a algo más allá de este mundo, llama a quien te protege. Entre murmullos, recé una oración antigua aprendida de mi familia. No era un rezo tradicional, sino una invocación a las fuerzas de la tierra para que me ayudaran a encontrar mi camino de vuelta. Las siluetas levantaron la vista en ese preciso momento, clavando esas cuencas vacías en mí. Una oleada de terror sacudió mi cuerpo. Con el poco control que tenía, aceleré. Un coro de gritos y lamentos retumbó a mi alrededor, como si esas almas en pena protestaran porque me iba sin pagar. Me pareció escuchar un gemido lastimero que repetía mi nombre. Hannah. Hannah. La camioneta se estremeció, y por un instante temí que las llantas se atascaran en un suelo cada vez más lodoso. De pronto, al salir de una curva imposible de ubicar en la geografía real, las luces de la carretera volvieron a la normalidad. Como si nada hubiera pasado, me encontré nuevamente sobre el asfalto conocido, a pocos kilómetros de la siguiente caseta. Detuve la camioneta de golpe, con el cuerpo temblándome. Las lágrimas brotaron sin control. Mi mano seguía aferrada al amuleto, que ya no quemaba, aunque seguía tibio. Al llegar a la siguiente caseta de cobro, todo parecía normal. Un empleado somnoliento me cobró una cuota real, muy pequeña en comparación con los 999 pesos que aparecieron en la pantalla anterior. Apenas pude pronunciar palabra mientras pagaba. Mi voz se quebró al preguntar si habían tenido algún corte de energía en la caseta anterior. El hombre me miró extrañado y negó con la cabeza, asegurándome que todo funcionaba perfecto esa noche. En el trayecto a casa, no pude evitar seguir repasando los detalles. Cada instante se sentía como una película grabada en mi memoria. El silencio absoluto en la caseta, los ojos vacíos de esas figuras, y el gemido que parecía venir desde lo profundo de la tierra misma. Pensaba en las historias que mi abuela solía contar, sobre lugares donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve delgada. Me pregunté si ese lugar habría sido marcado desde antes de la construcción de la carretera. Con el tiempo, investigué más sobre esa carretera. Descubrí que otros viajeros habían reportado cosas similares: casetas vacías, cifras inexplicables en los cobros y sensaciones extrañas al cruzar ciertos tramos. Aunque no todos enfrentaron las mismas manifestaciones, era evidente que algo en ese lugar no estaba en paz. Algunas personas incluso afirmaban haber visto figuras espectrales caminando a lo lejos, o escuchado voces que susurraban desde las sombras. Una vecina de mi comunidad me contó que su hermano había pasado por algo parecido. En su caso, fue seguido por luces misteriosas que se movían entre los árboles al costado de la carretera. Según ella, esas luces intentaban atraer a los conductores hacia el bosque, donde desaparecían sin dejar rastro. Me quedé helada al escuchar su relato, pues era la confirmación de que no estaba sola en mi experiencia. ¿Volvería a vivir algo parecido? Espero que no, pero sé que, por mi conexión con lo esotérico, las puertas hacia esa dimensión siempre estarán un poco entreabiertas. La carretera guarda secretos que no todos estamos preparados para enfrentar, y mi historia es solo una de las muchas que probablemente han quedado enterradas en el tiempo, junto con las almas que buscan algo más que olvido. Hola, señor Williams. Antes que nada quiero agradecerle por tomarse el tiempo de leer este relato que le envío. Llevo años siguiendo su canal,
Y siempre me ha gustado la manera en que narra esas historias que parecen imposibles, pero que en el fondo uno siente que podrían pasarle a cualquiera. La experiencia que quiero compartirle sucedió hace un par de años, mientras trabajaba en uno de mis viajes como trailero. Hasta entonces, creía que la carretera era un lugar duro, pero lógico. Uno sabe que hay peligros, claro, pero son cosas que se pueden evitar con precaución. Nunca imaginé que una noche rutinaria, como tantas otras, cambiaría mi forma de ver las cosas para siempre. Sé que suena increíble, pero cada detalle de lo que estoy por contarle es real. Lo viví con mis propios ojos, y aunque muchos de mis colegas dicen que todo fue producto del cansancio o de mi imaginación, yo sé lo que vi. Espero que, al compartirlo, usted y quienes lo escuchan puedan entender que la carretera guarda secretos que a veces es mejor no intentar explicar. Aquí empieza mi historia. Tenía que cruzar por la Sierra Mixe, un tramo complicado, con curvas cerradas y tramos donde la neblina se pegaba al pavimento, como si intentara devorar el camino. La carga de aquella noche era ligera, cajas con insumos médicos. Pensé que sería un trayecto tranquilo, pero la carretera tenía otros planes. Era cerca de medianoche cuando tomé la desviación a un tramo menos transitado. Había decidido evitar la carretera principal por los retenes y los asaltantes que, en esas fechas, estaban más activos que nunca. Sabía que el camino sería solitario, pero ya estaba acostumbrado a esas largas horas de aislamiento. Encendí el radio para tener algo de compañía, aunque las emisoras apenas captaban estática. Al final lo apagué y dejé que el motor del camión me hiciera compañía. El clima no ayudaba. Había empezado a llover unas horas antes y la carretera estaba resbalosa. Aunque iba atento, con las luces altas iluminando el camino, la monotonía de la noche empezó a hacerme sentir pesado. Encendí un cigarro para despejarme, abriendo un poco la ventana para dejar salir el humo. El aire frío de la sierra entró de golpe, devolviéndome un poco de claridad. Fue en ese momento cuando lo vi. A unos metros frente a mí, justo en medio del carril, había algo acostado. Fui reduciendo la velocidad instintivamente. Al principio pensé que era un animal, quizá un perro atropellado, pero mientras me acercaba, el contorno comenzó a hacerse más claro. Era un cuerpo humano, una persona inmóvil, con los brazos extendidos hacia los lados. Pisé el freno. Las llantas chirriaron en el asfalto mojado, y sentí como el tráiler patinaba ligeramente. El corazón me golpeaba el pecho, y lo primero que pasó por mi mente fue que alguien se había accidentado. Quizá alguien había caído de otro vehículo. ¡Ay, no!, murmuré, y comencé a buscar mi celular para pedir ayuda. Pero justo cuando el tráiler se detuvo por completo, el cuerpo desapareció. No se desvaneció lentamente ni se arrastró hacia algún lado. Simplemente dejó de estar ahí. El lugar donde hacía unos segundos estaba tirada esa figura estaba ahora completamente vacío. Me quedé congelado, con las manos aún sobre el volante. Miré hacia todos lados a través de los espejos, esperando encontrar alguna señal, pero no había nada. El camino estaba desierto, y lo único que escuchaba era la lluvia golpeando el parabrisas. Debe haber sido un reflejo. Intenté convencerme, aunque el temblor en mis manos decía lo contrario. Tomé aire y revisé nuevamente los espejos. Todo parecía en orden, y la lógica me decía que tenía que seguir. Puse el camión en marcha y avancé lentamente, aún con el corazón acelerado. Fue entonces cuando lo sentí. El sonido fue sordo, pero inconfundible. Era como si hubiera pasado sobre algo. El camión se tambaleó ligeramente, y el golpe se sintió bajo las llantas traseras. Pisé el freno de nuevo, esta vez con más fuerza. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Imposible, dije en voz baja, más para mí mismo que para alguien más. No había nada en el camino. Lo había visto con mis propios ojos. Bajé del camión.
La lluvia seguía cayendo, pero no me importó. Tenía que asegurarme de que no hubiera atropellado a alguien. La luz de los faros iluminaba apenas unos metros adelante, y el resto del camino estaba envuelto en sombras. Caminé hasta la parte trasera del tráiler, sintiendo cómo el frío se colaba a través de mi ropa. Entonces lo vi. El cuerpo estaba ahí de nuevo. Estaba acostado, exactamente en la misma posición en la que lo había visto la primera vez, pero ahora detrás del camión. Sus brazos seguían extendidos, y su rostro, aunque parcialmente cubierto por la sombra, parecía estar mirándome directamente. Mis piernas flaquearon, y caí de rodillas en el asfalto mojado. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, y mi vista comenzó a nublarse. Antes de perder el conocimiento, juraría que vi cómo la boca del cuerpo se curvaba en una ligera sonrisa. Cuando abrí los ojos, el sol ya comenzaba a salir. Estaba rodeado de varias personas, hombres y mujeres de los ranchos cercanos, que debían haber llegado al ver el tráiler estacionado a mitad de la carretera. Una mujer mayor me sostenía la cabeza mientras murmuraba algo que no alcancé a entender. ¿Qué pasó?, pregunté con voz ronca. Te encontramos desmayado junto a tu camión, joven, dijo uno de los hombres. ¿Estás bien? ¿Tuviste un accidente? Me incorporé con dificultad, sintiendo como mi cabeza latía con fuerza. Miré alrededor. La carretera estaba limpia, sin rastro de ningún cuerpo. Las personas parecían sinceramente preocupadas, y por más que intenté encontrar algo extraño en sus expresiones, no lo logré. Había un cuerpo en la carretera, logré decir, aunque mi voz sonaba quebrada. ¿Un cuerpo?, repitió la mujer mayor. No vimos nada. Revisamos todo el camino cuando llegamos. Solo estabas tú. Mi corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Intenté explicarles lo que había visto, pero mientras más hablaba, más parecía que no me creían. Quizá fue el cansancio. Joven, dijo uno de los hombres al final. A veces la carretera juega con la mente. Me subí al camión poco después, agradeciendo su ayuda, aunque seguía sintiéndome confundido y aterrorizado. Revisé el tráiler antes de irme, buscando alguna señal de lo que había ocurrido. No había marcas en las llantas ni rastros de sangre. Pero mientras encendía el motor y miraba por última vez el lugar donde había visto el cuerpo, sentí que algo o alguien me estaba observando desde el borde de la carretera. Desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo de la Sierra Mixe, me invade una sensación de inquietud. No sé qué fue lo que vi, ni por qué desapareció. Algunos colegas me han contado historias similares, de figuras que aparecen en medio del camino, solo para desvanecerse o provocar accidentes. Tal vez sean leyendas, o tal vez la carretera guarda secretos que no estamos preparados para entender. Lo único que sé es que esa noche, algo cambió en mí. La carretera, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar lleno de sombras y preguntas sin respuesta. Y aunque sigo manejando, siempre con los ojos bien abiertos, una parte de mí sabe que, tarde o temprano, volveré a cruzarme con lo inexplicable.